Hola, buenas noches. ¿Creen ustedes que es posible contactar con el más allá? ¿Creen que el más allá es lo que parece? ¿O qué es? ¿Realmente hay personas especializadas en el contacto con este tipo de entidades que supuestamente están ahí? Bienvenidos a esta noche de misterio. Y cierto es que es posible que hoy, durante el transcurso de este programa dedicado a la transcomunicación instrumental y a la posible comunicación con esos supuestos estados de vida, pues veamos algo que desde luego le hagan recapacitar a todos ustedes sobre la posibilidad de existencia de entidades en otro lado del cual todavía no sabemos bien a qué nos estamos refiriendo. Para ello, hoy tenemos en nuestra mesa de Noche de Misterio, a una persona entrañable, a un entrañable amigo, a un maestro y desde luego conocedor dentro de lo que es el mundo, al cual yo personalmente también me dedico a investigar, que se trata de la transcomunicación instrumental. Él es Sinesio Darnell, ha tenido el placer, el gusto y el honor para nosotros de estar aquí con nosotros en esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, Sinesio. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, estupendamente bien. Siempre en esta mesa de amigos nos encontramos con esas sonrisas que son inolvidables. Gracias, Sinesio, por estar aquí. Es un verdadero placer. Por supuesto, también tenemos a otros entrañables amigos y queridísimos, aunque hoy no se van a pelear, creo, ¿o sí? Hola, buenas noches. Yo, Pedro, nunca me peleo, ¿eh? Bueno, yo vengo aquí a dar mis opiniones, sí. Y entiendo que hay una persona que las corrige, ¿no? Es decir, que me gusta decir las cosas por su nombre, ¿no? Me parece que eso de todos los días, de la pelea, pues, no sé, yo lo veo de esta forma, no sé. Bien, yo me quedo aquí. Don Manuel Capella, él es astrólogo, es hipnólogo y además parapsicólogo. Estudia las artes de la parapsicología, en lo que podríamos decir un poco el fondo de la cuestión. Y nada, nos acompaña. La chaqueta que te gusta hoy. Y además lleva la chaqueta que a mí me gusta del escudito. A mí me gustaría, aunque tenemos objetos delante, tenemos esta olla gigantesca y es una olla muy mágica, pero a mí me gustaría que le cogieran el escudito. No se puede porque no hay luz, pero lleva un escudito precioso y lo digo así porque cada vez que se pone se ha hecho famoso el escudito. ¿Sabes que hay gente que me ve por la calle y me dice, oye, ¿por qué no te pones un día esa chaqueta que te olvidamos en directo? ¿Qué misterio, qué encanto tiene la chaqueta esta? No sé. Se ha hecho famosa, sí. Me alegro, Manolo, gracias por estar aquí. Y don Antonio García. Hola, buenas noches. Buenas noches. Como siempre. Igualmente, él es filólogo, periodista y además estudioso de este mundo esotérico desde un punto de vista crítico y, bueno, pues desde un punto de vista constructivo para la parapsicología. Bueno, desde un punto de vista crítico, pero yo creo que todos los que estamos en esta mesa tenemos un punto de vista crítico. Si no, realmente no existe la seriedad y todos los que estamos en esta mesa somos gente seria. Muy bien, gracias, Antonio, por estar aquí. Es un placer. Gracias a vosotros por volverme a invitar. Gracias. Y a todos ustedes les voy a presentar un pequeño vídeo que tenemos preparado. Decirles y advertirles que las imágenes que van a ver a continuación no están trucadas. Son auténticas, absolutamente originales y proceden de los mayores expertos del mundo en transcomunicación instrumental, en lo que podríamos llamar la psicoimagen. Se trata de imágenes que posiblemente vengan desde ese otro lado y lo vamos a utilizar como cabecera de entrada para el programa y para meternos un poco en lo que podría ser esa pequeña tertulia con Sinesio y con estos entrañables compañeros sobre la posibilidad de vida después de la muerte y la comunicación con ellos. Véanlo y ahora hablamos.
sí es posible realizarlo mediante determinados ritos y rituales que acompañan a curiosas danzas y alabanzas. Pero nuestra técnica, la técnica moderna de hoy en día, permite ya poder obtener este tipo de imágenes supuestamente procedentes de ese otro lado. Conocidos personajes, actrices, actores ya fallecidos, se muestran en las pantallas de televisión utilizando algunas técnicas que hoy abordaremos. Algunos investigadores opinan que se trata de los difuntos que se comunican a través del tiempo. Otros piensan que son energías que quedaron atrapadas entre dos mundos y que se manifiestan inteligentemente para decirnos sus expresiones. Otros piensan que son simples errores producidos al intentar captar el registro de las ondas. Pero de lo que no hay duda es que este tipo de imágenes se captan. De una u otra forma, se captan. Una simple cámara de vídeo, un monitor o televisión, una cinta virgen y paciencia es suficiente para poder producir y conseguir este tipo de imágenes supuestamente del otro mundo, del más allá. Lo cierto es que poco se sabe de la realidad del fenómeno de las psicoimágenes, de las psicofonías y de los determinados sistemas de contacto con ese otro lado. Pero, ¿qué hay de realidad? Estas imágenes que estamos viendo pertenecen a determinados investigadores que llevan toda su vida realizando este tipo de análisis e investigaciones. Podríamos nombrar a Otto Koenig, podríamos nombrar a Klaus Schreiber, a Ernst Senkowski y a otros muchos que han dedicado mucho tiempo de su vida al estudio de este tipo de voces e imágenes. Pero las obtenidas por el matrimonio Haas-Fierbrand de Luxemburgo son las que causan más expectación por la polémica que últimamente ha venido levantando en el mundo de las psicoimágenes y en el mundo de la transcomunicación instrumental, diciendo que incluso algunas de sus imágenes podrían ser falsas. Personalmente prefiero pensar que los investigadores guardan su integridad, sobre todo cuando son conocidos y amigos. Pero, ¿qué opinan ustedes de esto? Guten Abend, liebe Freunde. Hier spricht Konstantin Rautiger. Liebe Freunde, lieber Maggi, lieber Jules, lieber Kollege Deitermeier. Es freut mich, dass Sie heute Abend wieder einmal hierher gekommen sind. Das, was Sie im Moment erleben, ist eine historische Stunde. Podemos escuchar con toda claridad
a Konstantin Raudive tras haber fallecido. Konstantin Raudive, uno de los grandes y mejores investigadores del mundo de las psicofonías, de las psicoimágenes, se comunicaba tras haber muerto. Mensajes cifrados por ordenador. Simplemente con dejar un ordenador en marcha, algunos investigadores han captado este tipo de mensajes que desde luego transmiten algo. Todavía nadie sabe explicar el cómo se han obtenido. Según se cree, y algunos investigadores opinan, los difuntos, supuestamente desde ese otro lado, establecen una especie de puente de comunicación con los investigadores que estamos aquí en la Tierra, y así dejan sus mensajes, sus formas, sus imágenes. Este tipo de manifestaciones paranormales. Lo cierto es que están ahí. Y lo cierto es que nos observan. Analicen y saquen ustedes sus propias conclusiones. La verdad es que fantástico. David, felicidades por ese montaje tan bonito que has conseguido. Enhorabuena. Y desde luego agradecer también a Gabriel Carrión algunas de las imágenes que ustedes han visto, que nos ha prestado para la emisión de este reportaje, y desde luego felicitar a todo el equipo de producción que han hecho una labor fantástica. Gracias a todos. Y bueno, yo quisiera empezar con el guión de hoy. El guión de hoy lo tenía hecho, pero cuando estaba con Sinesio me lo ha trastocado y bueno, pues como siempre voy a pasar un poquito del guión. Sin embargo, a mí me gustaría que Sinesio empezase con una pregunta obvia, Sinesio. ¿Esto que hemos visto puede ser cierto? Hombre, el fenómeno como tal, sí. Tú sabes que en España fui yo el primero en conseguir la psicoimagen, lo sabes perfectamente. Y yo puedo certificar que el fenómeno es un hecho, que existe. Lo que no puedo certificar es la procedencia del fenómeno. ¿Entiendes? Que hay muchas posibilidades que quizás sí venga de otros planos de vida, como dicen, en los cuales no hace falta un soporte físico, pues es muy posible. Si tuviéramos que poner una balanza en un platillo lo que tiende a negarlo y en otro platillo lo que tiende a confirmarlo, yo creo que el platillo de la confirmación ganaría. Ya. ¿Crees, Sinesio, que, porque es muy difícil, y a mí muchas veces que hemos estado hablando del tema, decir que los muertos estén muertos, ¿tú crees realmente en la muerte? Bueno, perdón. Es que el concepto nuestro de muerte es un concepto muy pobre.
Atención, que ahora no estás hablando con tu amigo Pedro, estás hablando con un presentador y el presentador... Ya me dirá lo que no le guste y yo intentaré convencerle para que le guste. Y no nos quedaremos tan amigos. Qué bueno eres. Y hace 50 o 60 años se consiguió fotografiar en el momento de la muerte de un ser querido, una persona, una especie de halo luminoso que escapaba del pecho. Eso lo hizo el doctor Hipólito no sé qué, un francés. Conjuntamente con este médico, otro, un escocés, McDougall, consiguió demostrar que también después del paro cardíaco y después del cese de actividad cerebral, todas las personas, mayores, pequeñas, gruesas, delgaditas, como fuera, perdemos 3 onzas de peso en décimas de segundo. Y tú me vas a decir, es que el alma pesa. No, el alma no pesa, claro está, y el espíritu menos. Lo que pesa es lo que dentro del mundo ya bastante cientificado de esta experimentación es lo que llamamos cuerpo moroncial, que es una especie de sustancia o de cuerpo que tiene propiedades físicas y propiedades espirituales, y por lo tanto es el pegamento, el cuerpo intermedio entre el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Cuando muere el cuerpo moroncial, cuando se muere porque el cuerpo deja de funcionar. Cuando se muere, el cuerpo moroncial suelta físico y sale con el espiritual. Yo he conseguido esta fotografía, me parece que tú has visto alguna diapositiva mía sobre esto, de una anciana. Recuerdo que se lo llevé al doctor Busquets, que era jefe, muy amigo mío, jefe de neurología del Valle Obrón, y hombre se entusiasmó y me dio permiso para que fuera con mis aparatos al depósito de cadáveres a hacer este tipo de fotografía. Y dije, mira, querido amigo, yo no tengo espíritu de doctor Frankenstein, por lo tanto no voy a venir a hacerlo vosotros, yo sois la pauta. Pero sé que se han conseguido más imágenes de estas, de que algo escapa del cuerpo. Sinesio Darnell, hoy en día se considera como uno de los eminentes investigadores en transcomunicación en el mundo. Se considera uno de los pilares en cuanto a metodología científica y desarrollo hipotético sobre la hipótesis del fenómeno de la psicofonía, de la psicoimagen y de la transcomunicación instrumental. Hoy nos acompaña en esta mesa de Noche de Misterio, al cual volvemos a agradecerte. Espero que te haya gustado ese libro. Espero que te haya gustado ese libro, sí. Del cual tienes un poco de culpa porque el prólogo es tuyo. Eso es mío. El prólogo es tuyo, claro. El prólogo es mío, sí, claro que es mío. Y ese libro también. Fue mi regalo para tu cumpleaños. Es cierto, es cierto. Sí. Es un buen libro, y escrito por una persona que sabe lo que se dice. Claro, esta persona eres tú, desde luego. Gracias, Sinesio. Pues decirles a ustedes, porque ha habido muchísima gente que lo ha preguntado, dónde podrían conseguir este libro, en cualquier librería o a través de internet, o incluso, pues, no sé, o bien llamando a la editorial. Es muy sencillo, en Madrid, Alicante, Barcelona, Valencia, Sevilla, prácticamente Bilbao, en las principales ciudades, en los centros, y no voy a hacer publicidad, Corte Inglés o FNAC, ahí podrán encontrarlo sin ningún problema. Y bueno, pues o bien por internet, buscando Psicofonías o Pedro Ambrós, allí lo podrán encontrar. Bueno, don Manuel Capella, me voy contigo y me voy a... Ya no me meto más con tu escudo, está precioso, muy bonito. ¿Qué piensas de las psicofonías, de las psicoimágenes? ¿Crees que realmente podemos comunicar con ese otro lado? Hemos practicado, hemos experimentado muchas veces juntos. ¿Cuál es tu opinión, Manolo? Bueno, a mí en primer lugar, Pedro, se me hace muy difícil el situarme como entrevistado cuando muchas de las cosas que yo sé de las psicofonías y de la transcomunicación instrumental en general las he aprendido de ti, ¿no? Es decir, que lógicamente hemos compartido muchos programas en los cuales yo te he preguntado estas cuestiones, ¿no? Es cierto. Hombre, en mi opinión, pues vamos a ver, yo creo que todo lo que es la transcomunicación instrumental, yo creo que aporta unos ingredientes muy valiosos a esa creencia que todos tenemos, o esa esperanza que todos tenemos de la inmortalidad, ¿no? De que después de la muerte pues haya algo más, ¿no? Hasta ahora yo creo que eso solamente lo hemos podido constatar
o por lo menos tratar de buscar por algún lado a través de lo que son las religiones, las creencias, los dogmas de fe, por un lado, pero son cosas que dependen de las creencias de cada uno, ¿no? Y por otro lado, por otra parte, a lo que es el espiritismo, lo que es la mediumnidad, pero que también yo creo que hay muchos elementos subjetivos, ¿no? Sin embargo, con todo lo que es el mundo de la transcomunicación, el mundo de las psicofonías, de los psicoimágenes, yo creo que se aporta, como decía antes, un ingrediente nuevo, ¿no? Que es la tecnología, ¿no? La psicofonía me parece que se descubre en el 59, según alguna vez os he oído comentar. Estamos en el 2001, 42 años. 42 años es muy poquito. Yo me imagino que dentro de... yo siempre digo, si no nos vamos antes al garete, ¿no? Y no viene una catombe, ojalá que no. Yo creo que dentro de 100, 200 años habremos avanzado muchísimo. Y yo muchas veces, Pedro, sabes que te he gastado la broma de decirte que quizás, y además me gustaría que fueras tú, o bueno, sin eso, como amigo que soy, ¿no? De poder conseguir el mayor logro para la humanidad, ¿no? Que sería que por métodos más o menos tecnológicos o científicos, poder, si no comprobar, sí aportar muchos apoyos a favor de que el alma sobrevive, ¿no? Hay que tener presente de que quizás cuando hablamos de psicofonías o de psicoimágenes estamos hablando de una frecuencia diferente o de una dimensión diferente o de algo diferente a lo cual no podemos llegar o no sabemos cómo exactamente se llega a él, ¿no? Entonces cuando quizás tengamos más elementos de investigación y tengamos más datos, ¿no? Pues a lo mejor podemos, ya te digo que eso un poco lo digo como broma, pero también como una esperanza, de igual que ahora llamamos a nuestra mamá o a nuestro papá que está a lo mejor en Madrid o en otro continente, ¿no? Lo llamamos por teléfono, pues poder contactar con ese otro plano y pues poder ver las imágenes de nuestros seres fallecidos que están en ese plano astral o como queremos llamarlo, ¿no? Gracias, don Manuel. Y don Antonio García, ¿cuál es su postura? Bueno, pues es un poco complejo de explicar, pero voy a tratar de sintetizar y ser lo más breve posible. En principio no puedo negar el fenómeno porque además los que estamos, parte de los que estamos en esta mesa con Manolo muchas veces, nosotros dos, Pedro, pues hemos practicado, hemos tratado de encontrar una psicofonía, de encontrar una psicoimagen, hemos pasado horas incluso buscándola, a veces, la gran mayoría de las veces tengo que decir que ha llegado, siempre que has estado tú. Yo en mi casa obtengo muy pobres resultados y lo cierto es que alguna vez, como digo, pues lo hemos conseguido. Con lo cual el fenómeno no me cabe duda de que es un fenómeno real, está ahí. Y además es un fenómeno que, a diferencia de otros fenómenos en la parapsicología, se puede comprobar y recomprobar una y otra vez. Es decir, una cinta donde hay grabada una psicofonía puede analizarse, puede estudiarse, puede rebobinarse, puede volverse a escuchar. Y siempre se escuchará lo mismo y siempre se estará analizando sobre un soporte que no se puede manipular, y si se manipula se puede localizar la manipulación. Con lo cual el fenómeno evidentemente es real, es cierto. Lo que también es verdad es que volvemos al mismo punto que siempre nos da quebraderos de cabeza a todos los que tratamos de bien investigar estos fenómenos, bien difundirlos, por la parte de periodista que me toca. Y es que estamos ante un fenómeno que es fácilmente manipulable y que muchas veces lo que debemos de exigir es la rigurosidad, la objetividad del investigador, y esto no siempre se consigue. Hemos visto imágenes en el reportaje que pertenecen a distintos investigadores, supongo, incluso imagino que también habrá imágenes de algunas personas pues que la hayan facilitado porque pues haciendo sus experimentos más o menos anónimas les han salido estas imágenes y las han dado a esos investigadores para que las examinen. No sé a quiénes pertenecen cada una de esas imágenes que hemos visto en el vídeo, pero hemos visto imágenes desde bastante borrosas, pero donde se adivinaba y se podía intuir fácilmente un rostro, una cara, hasta imágenes más dudosas, al menos a mi modo de ver, en las cuales, pues a pesar de que el barrido eléctrico de este tipo de psicoimágenes, que muchas veces pues que se ha de producir para obtenerlas, el barrido no afectaba para nada a la imagen. Se veía una imagen totalmente fija y el barrido de la imagen por encima, pero sin afectarla. Para mí bastante más dudosa que otras que hemos visto. Otras incluso mucho más simétricas, que pueden interpretarse como como una imagen que parece formar un rostro,
pero que lo sea o no, pues bien, podría haber opiniones para todos los gustos, algunas más claras, otras menos claras. Como digo, muchas veces el rigor del investigador es lo que debe entrar en juego aquí. Saber si lo que se está interpretando realmente no influye para nada en nuestro deseo de que haya algo ahí o no haya nada. Y finalmente, y esto sí que es muy breve y termino, a pesar de que creo que el fenómeno existe, a pesar de que he escuchado psicofonías, que las he grabado contigo, y sé positivamente que estas psicofonías pues tienen el rigor que deben tener, son reales, no están manipuladas, e incluso psicoimágenes, pues lo que tengo que decir también es que no sé de dónde vienen. Yo no me atrevería a asegurar que vienen del mundo de los muertos, ni me atrevería a asegurar ninguna otra cosa. Simplemente decir que reconozco mi ignorancia en este punto. Sé que el fenómeno está ahí, pero de dónde viene ese fenómeno, ciertamente no lo sé. Vamos a hablar de ello y vamos a plantear la posibilidad de que venga de una dimensión, de una situación muy cercana a la nuestra, pero se da dentro de unos breves instantes, porque estamos con ustedes enseguida. Esos consejitos publicitarios que nos hacen tan felices. No se vayan. Otra vez, después de este respirito de aire fresco. Bueno, yo ahora quisiera entrar directamente con Sinesio Darnell y quisiera, bueno, pues proponerle que nos avance algo de cómo van sus investigaciones, porque yo sé, y de buena tinta, que Sinesio está consiguiendo ahora algunos logros importantes. Yo no sé si es aquí donde tiene que ser el lugar donde Sinesio haga públicos sus resultados. No, sí, no tengo ningún inconveniente. O bueno, o están todavía en secreto. Cuéntanos. Hablabas de la rigurosidad científica. Yo soy químico y soy microbiólogo y toda mi vida se ha desenvuelto en laboratorio, o sea que tengo unos principios científicos muy rigurosos, ¿no? No me cabe la menor duda, Sinesio. Entonces, no, una aclaración para el público, al principio del programa estaba convencido de que todo lo Yo que cuando estábamos escuché en la esta primera, mesa, me salió, mejor dicho, la primera psicofonía en el año 74, pensé que le podía ser. Me había hablado un compañero de la universidad, yo lo probé, me salió y pensé que estaba chalado. Y al día siguiente lo probé y volvió a salir. Y entonces me empeñé en que tenía que haber una explicación racional a ese fenómeno. Se construyeron todas las hipótesis posibles para encontrar la explicación racional y al cabo de 6 o 7 meses estaba totalmente en el otro campo, aceptando que el fenómeno era un fenómeno espiritual trascendental y que de racional no había nada. Empecé en el 74, del 74 a hoy, ya os podéis imaginar, trabajando prácticamente a diario, la cantidad de anécdotas y de psicofonías y de conclusiones, algunas falsas y luego las otras que he podido comprobar de qué son. Por ejemplo, actualmente ya no se trabaja con magnetofón, ni con micrófono siquiera. Obviamente se trabaja con un mezclador de frecuencias de radio que emite una frecuencia variable, que puede, en onda media, que puede ir desde 130 kHz a 11.200, que es como lo que trabaja Sekonsky en Alemania. Ese ruido que tú no oyes porque por línea entra directamente al ordenador, y en el ordenador ves la oscilación. Tú no oyes nada, ni puede entrar ninguna voz, ni puede entrar nada. Previamente se den cuenta que este sonido lo fabricamos nosotros, que no es una radio. Bueno, paras, haces el tratamiento adecuado y te salen voces que te llaman por tu nombre, que te dicen 50.000 cosas. Y que incluso te contestan a preguntas que has hecho mentalmente. Y también, aunque parezca que me contradigo, a preguntas que has hecho mediante el micrófono. Explico. La señal del emisor de frecuencias entra directamente en el ordenador. Y a su vez hay un micrófono que también entra directamente en el ordenador. Entonces, antes de empezar, yo sintonizo y pongo a 0 a radio. Pulso el ordenador y digo, soy Sinesio, estoy en mi laboratorio en estas condiciones. Quiero que me contestéis a estas preguntas. Quito el micrófono y pongo en marcha radio. Entonces, claro, en la pantalla del ordenador aparece mi voz y luego aparece la onda portadora generada. Y le tengo que oscila, señal que no hay de entradas.
Podía contar 50.000 casos, algunos de ellos muy curiosos. Yo, desde mi punto de vista, no puedo demostrarlo, pero yo estoy convencido que estas voces proceden de un mundo donde existe la vida inteligente sin necesidad del cuerpo físico. Por descontado. Estamos fabricando un cuestionario de preguntas que entre ellos colabora Pedro, investigadores de Gerona, otro del norte de España, de Francia, para ver si luego todas las contestaciones coinciden. De momento parece ser que sí, y tengo contestaciones maravillosas. Algunas parecen de parvulario, y voy a explicar una de ellas hace 15 días. Me sale alguien, una voz de mujer clara, que me dice que está mal, ayúdame, me pide ayuda. Y yo, bueno, yo te ayudaré, pero ¿cómo quieres que te ayude? ¿Dónde estás? Bueno, ya la parte chunga me dice en el infierno. Y pues, madre mía, esto parece una lección de catecismo. Pero claro, inmediatamente pensé, si existe un infierno, tiene que existir lo que nosotros llamamos cielo, pero también lo que nosotros llamamos, dentro de un contexto más científico, estado de plenitud. Y pregunto, ¿existe el cielo o estado de plenitud? Y la contestación me dejó asombrado. Me contestan, la justicia es total. Esto te puede dar a entender que según el comportamiento puedes acceder a un estadio, a otro estadio de permanencia. Porque además tener en cuenta que hoy la física demuestra que existen, creo, no sé si me equivoco, 19 seguras, pero algunos físicos dicen que existen hasta 23 dimensiones. Yo pienso, madre mía, si nosotros en 3 dimensiones y la cuarta, que es espacio-tiempo, ya casi no la comprendemos, no nos entendemos, lo que habrá en estas 17 sistemas o dimensiones. Pero ellos dicen que vienen de otros sistemas de dimensiones. Y cuando le pregunto cuál es la naturaleza, a ti te han contestado lo mismo. Somos los difuntos, porque hay una psicofonía muy simpática. Me sale una voz de la persona que conozco, me dice, Sinesio, soy Juan. Digo, pero Juan, si no puede ser, si tú estás muerto. Me dice, no, yo no estoy muerto, yo fallecí. La contestación también es inteligente, y yo fallecí. Entonces vas teniendo contestaciones de este tipo y te vas dando cuenta que Ortega y Gasset, me parece que era, si me confundo me perdonan, pero vamos, era alguien de su generación, decía que la ciencia lo explica todo, pero en realidad no aclara nada. Y entonces llega un momento que hemos ir más allá de la ciencia, porque hay otra ciencia. Como se decía que con la física de Newton se había acabado la física, luego vino la teoría de la relatividad, el principio de incertidumbre, la teoría de la relatividad, nuevas físicas, la teoría de las cuerdas, la física del caos, y van saliendo cosas nuevas. Bueno, pues llegará un momento que estas físicas nuevas nos traerán conocimiento sobre esos otros sistemas de vida. Ya los hay. Precisamente hay un francés, que no me acuerdo cómo se llama, que ha escrito un libro muy interesante que se llama El hombre superlumínico, el lumínico y el sublumínico, que habla de 3 estados en el cual encuentra el hombre. Hay un estado superior, donde todo va a una velocidad superior del albur. Luego un estado medio, que es la velocidad de la luz. Y luego hay un mundo sublumínico, que somos nosotros, que no llegamos ni mucho menos a la velocidad de la luz. Y el mundo lumínico separa nuestro estado tridimensional, limitado por la subvelocidad de la luz, lo separa de otro estado superior, donde la velocidad de la luz desaparece. Y donde, según los cálculos de algunos físicos, se dice que en un submundo, como ese infierno que anuncian en psicofonía, es un mundo donde la masa de un cuerpo es absoluta y la velocidad de la luz es 0, son las tinieblas. Y el mundo superlumínico es todo lo contrario, es un mundo donde la velocidad del tiempo es infinita y la masa es 0, no existe el tiempo, es el continuo presente. Bueno, él habla de esto, otros físicos hablan de otra cosa. Hay un físico que hace unos años escribió un libro que se llama La física de la resurrección,
que yo compré con mucha ilusión, pero de cuyo libro, que es así, solo he podido leer la tercera parte, porque todo lo demás son matemáticas altísimas y yo no las sigo. Y por eso decía Pedro, que actualmente a mis 70 años me han matriculado para estudiar física, ¿no? Porque quiero seguir este libro. Y la física, la ciencia, y fijaros bien, la más escéptica, la más fría de las ciencias, que la física, empieza a dar razón a la posibilidad de la existencia de un mundo espiritual, del cual yo, honestamente, no me avergüenzo de decirlo, estoy plenamente convencido de su existencia, porque desde el 74 estoy experimentando todos los días, voy mejorando el sistema. Y se van acumulando datos, que una vez sumado, pues piensa, bueno, si no creemos es que somos tontos. Ahora vamos a entrar en un poco en algún detalle que sí que me gustaría, Sinesio, para mucha gente que nos está escuchando, saber cómo experimentas o qué material utilizas, así por encima. No obstante, a mí me gustaría, Manolo tiene Capella tiene la palabra ahora, pero a mí me gustaría hacer un pequeño excerto sobre esto. Estamos traduciendo lo que es el mundo del cielo y del infierno a matemáticas y a física. Sí. Esto es una barbaridad. Porque se está llegando, y no yo, que soy un vulgar químico, sino auténticos físicos que dominan la matemática, están hablando de esa relación entre la física y las otras posibilidades. En cuanto a aparatos, que es lo que me preguntabas, ¿no? Utilizo una radio en la cual puedo subir la frecuencia de décima en décima de kilohercio. Décima en décima, ¿eh? O sea que estoy trabajando a 1500 kilohercios y puedo trabajar en 1500.1, .2, .3, .4. Y así a llegar hasta los 22.000 kilohercios que tengo, o sea que la frecuencia es enorme. Hay comportamientos extraños, por ejemplo, sobre 1490 hasta cerca de los 5500 kilohercios, hay una zona que yo llamo la zona del olvido, porque no saben nada. ¿Quién eres? No lo sé. A lo mejor me llaman. Oye, ayúdame. ¿Quién eres? No lo sé. ¿Dónde estás? No lo sé. Nunca saben nada. Y luego hay un efecto repetitivo de un eco invertido que empieza muy bajo y estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, y va subiendo de tono. Un efecto fractal. Y también hay, pues, un efecto de despiste totalmente. Ahora, cuando subes un poco, a veces te contestan, pero pocas veces. En cuanto subes un poco, subes a 1500,6 y ya empiezas a encontrar contestaciones que cuadran perfectamente y que dicen, soy fulano, soy Ramón, estoy bien, estoy mal, sácame de aquí, ayúdame, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me gustaría... Bueno, perdón, cuando se pasa esta señal al ordenador, pues luego te tiras todo un día o toda una tarde limpiando, analizando, ecualizando, esto es un ruido fuera, esto es una voz, y hay un trabajo de limpieza larguísimo. No es simplemente escuchar la radio, sino es... No, es que la radio no la escuchas. Exacto. Tú la radio no oyes absolutamente nada, porque la emisión de radio va directamente de la radio al ordenador. Y es cuando tienes esa grabación entrada, cuando empiezas a someterla a un análisis. Perfecto, gracias. No, a mí me gustaría apuntar una cosa, y es algo que, vamos, que yo ya lo había corroborado contigo y ahora Sinesio lo está confirmando, que es que muchas veces cuando se hacen preguntas a través de, mediante una psicofonía, pues se obtiene una respuesta, ¿no? Lo cual, bajo mi punto de vista, invalida otras posibles teorías, ¿no? Por ejemplo, una de las teorías de la hipótesis que yo más he oído es que las voces que se oyen eran como voces que se quedaban de forma residual en una casa, ¿no? Pero claro, esas voces, lógicamente, no pueden contestarte algo que tú les preguntes, ¿no? Entonces yo, estando de acuerdo con Antonio, que yo no sé exactamente por qué se produce la psicofonía, pero yo por la hipótesis que más me inclino, es un poco la que creo que le he entendido a Sinesio Darnell, es que estamos contactando con un mundo, vamos a llamarle el mundo astral, el purgatorio, el infierno, yo no lo sé, ¿no? Un mundo donde posiblemente todos vayamos, o muchos de nosotros vayamos, una vez que dejemos este cuerpo físico, ¿no? Eso para mí, yo creo que es la teoría más, por lo menos, más consistente, ¿no? De todas, porque como digo muchas veces, desechando otras, pues podemos llegar a esta, ¿no? Sí, pero Manolo, en esa misma línea, yo quiero comentar una cosa. Desechando otras, lógicamente, tenemos que llegar a una, o a dos, o a tres, pero vamos cerrando círculo.
pero desechándolas. Lo que no podemos es desecharlas porque no queramos, no nos gusten o no nos encajen, así por así. Antonio, he intentado explicar una postura de claro, investigador. pero si me dejáis terminar, trato de explicar por qué digo esto. A lo que yo me refiero es que efectivamente yo creo que esas voces con las que contactamos tienen, como bien ha dicho Sinesio, como 1000 veces ha dicho Pedro y como yo he admitido siempre, tienen volición, tienen inteligencia. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, como también muy bien ha explicado Sinesio, los físicos están descubriendo y planteando, hipotetizando y demostrando matemáticamente, aunque sea hasta el momento, teóricamente, la existencia de multitud de dimensiones. ¿Pero por qué esas dimensiones tienen que estar ocupadas por los difuntos? No necesariamente. No. Entonces, es que lo dicen ellos. Claro, es que... Sí, pero ahí volvemos a lo mismo. Entonces, yo creo que estas voces, estos contactos se producen con gente, por llamarlos gente, porque con inteligencias y con seres volitivos. Ahora bien, que esos seres volitivos e inteligencias sean antes difuntos, pues efectivamente algunos de ellos nos lo dicen, pero entonces también tendríamos que creerles. Si le damos inteligencia, también le tenemos que dar la oportunidad de que sean veraces o que sean falsarios, con lo cual en fin, vamos a dejarlo en la duda. ¿Qué sabemos realmente? Que tienen inteligencia y que nos contestan afirmando que son muertos. Eso es lo que sabemos realmente, esos son los hechos. Sí. Otra cosa son hipótesis. Sí, que me había quedado a medias, antes yo quería simplemente terminar en un minuto y decir que No, bueno, es que también teniendo en cuenta que tenemos un invitado del prestigio de Sinesio Darnet, tampoco quisiera... No, pero yo lo que quería decir es que dentro de esta cuestión que podríamos desechar lo que, por ejemplo, puedan ser emisoras de radio, que sabéis que se ha dicho, esas energías un poco, o esas voces que quedaban impregnadas o residuales en una casa, que para mí tampoco tienen consistencia, ¿no? Teníamos la posibilidad de que, por lo menos la creencia, o la hipótesis para mí más importante, de que algo inteligente nos contesta desde el otro lado, ¿no? Entonces, Antonio, pues bueno, puede ser efectivamente que puedan ser, pues no sé, seres de otra dimensión, extraterrestres o como queramos llamarlo. No sé. Pero realmente, si tenemos presente que, y es lo que yo quería terminar, ¿no? Que la mayoría de psicofonías, no todas, pero la mayoría de psicofonías, por lo menos las que yo he oído contigo, Pedro, muchas veces nos da la sensación de que son almas, lo que siempre hemos conocido a través del espiritismo como almas en pena, es decir, almas que a lo mejor te dicen, pues no sé, mamá te quiero, tengo miedo, es decir, esas voces un poco con una carga de angustia, ¿no? Entonces, yo por eso me inclino, sin por supuesto poner la mano encima del fuego, porque yo tampoco sé de dónde procede, me inclino que posiblemente puedan ser de ese mundo astral o de esa especie de purgatorio que es donde el ocultismo y donde la religión nos dicen que nosotros, pues las personas por lo menos menos evolucionadas cuando morimos, pues tenemos que pasar ahí una fase pues para posteriormente pues ir a otro sitio, ¿no? Pero tú lo has dicho, te inclinas y te da la sensación. Es que claro, esas dos cosas no son, digamos, es que yo digo, pruebas científicas, son sensaciones, hipótesis eso es una que opinión. podemos fabricar efectivamente. Podemos fabricar con una base, desde luego. Hay casos curiosísimos. Por ejemplo, te explicaré un caso, entre muchos, de una sesión de hija, pues hay de hija de psicofonía, que era con usted que había hablado de hijo antes, o no sé con quién era. Bueno, yo estaba pensando, en una sesión de psicofonías aparece el personaje que dice, soy, que dijo Marta. Entonces allí éramos todos gente fría y metódica, y Marta, no conocemos ninguna Marta, contesta la psicofonía, ya lo sé, estoy muy triste. ¿Por qué? Porque nunca nadie me ha traído flores. Esto se consiguió en una tarde. Y comimos un poco, continuamos después de cenar, y dice, mi nicho es el 1225. En este momento digo 1225 por decir el número, ¿no? El nicho era el 1225. Sí, 1225 de Montjuïc. Ajá. Nos quedamos impresionados, me voy, no puedo estar más, me voy. Bueno, entre nosotros había el doctor Ramón Marqués y había pues gente preparada. Me parece que también estaba el doctor Concellón, no lo sé. Éramos 4 o 5. Y al día siguiente cogemos un taxi, vamos a las oficinas del cementerio de Montjuïc. Claro, venían dos médicos, presentan las credenciales, mire,
a mí nos interesaría saber en este número nicho cuándo se hizo el último enterramiento y quién hay. Entonces no había ordenador, aún tardamos 2 o 3 horas. Cada 3 horas sale un señor del sótano como un marqueño, dice, sí, aquí el último enterramiento fue en el 1927 y se enterró a una tal Marta, el nombre que había dicho. ¿Y que dónde está? La calle tal, tal. Subimos a buscar ese nicho. Oye, y el nicho está medio roto, medio caído, que mirabas por el agujero y veías dentro el ataúd y los huesos, ¿entiendes? No, inmediatamente lo hicimos tapiar bien y compramos flores y los pusimos allí. Entonces, se hizo otra psicofonía. No se hizo otra psicofonía hablando de ella, se probó a hacer otra psicofonía y se da la misma voz que dice gracias. Bueno, esto parece una tontería, pero hay tantas coincidencias de estas, hay tantas, como alumnos míos, yo he dado algunas clases, que tienen la manía de ir a hacer psicofonías a los cementerios, que no debe hacerse nunca, porque no hay ninguna necesidad, porque una de las cosas que ellos tienen como propiedad, y como dicen, ese principio de plenitud, bueno, y ahí les han salido cosas realmente terroríficas. En un cementerio como Barcelona los entierran 50, 60, 70 personas diarias. En un cementerio de pueblo no. O sea que hay que ir con cuidado porque, como dice François Aubry, no sabemos con qué nos enfrentamos. Y yo, por mi experiencia, pues tengo una anécdota del tiempo que dispongo. Por mi experiencia estoy prácticamente convencido de que son ellos. Además, lo dicen. Y dan pelos y señales de su muerte que luego se comprueba. Y me llamo tal, y esto y lo otro, y se comprueba. Y dicen ellos mismos que hay 3 puntos de origen. Un 89 o un 90% aseguran ser difuntos. Un tanto por ciento más pequeño, un 8 o un 7%, acostumbra a decir que son seres procedentes de otros sistemas de dimensiones, o sea, que no son extraterrestres, son extradimensionales, que no es lo mismo. Y otro tanto por ciento muy pequeño dice que son seres que nunca han sido humanos y que nunca serán humanos. Creo que esta contestación te la ha dado a ti también. Sí, lo que nos lleva a plantear que su origen puede ser de diferente procedencia. Sí, vamos claro. a creerles, vamos a creer que realmente nos dicen la verdad. Claro. Y entonces ellos mismos afirman que no solo son muertos. Claro, Que es pero algo que- a lo que casi yo el realmente 90% no sí, sabemos. casi el 90% sí lo son. A mí no, por el análisis del sonograma. Yo tengo un compañero de la universidad que se mató en un accidente de coche hace ya muchos años y quedó aplastado el coche, ¿no? Bueno, fuimos al entierro, era un gran charlista, era sociólogo, y todos nosotros, todos los humanos, tenemos una gráfica sonora de garganta que es irrepetible, igual que las huellas dactilares, y se acepta como prueba policial. Sí. Bueno, entonces, me llama un día un compañero y me dice, mira, he tenido una psicofonía que dice que es Juan Francisco, y yo juraría que es su voz, que está bien o que no está muy bien, no me acuerdo. Digo, pues es muy sencillo. Supongo que en la universidad habrán, en la biblioteca, donde sea, habrán discassettes con conferencias de Juan Francisco. Pues sí, entonces se buscó una sílaba del cassette de su conferencia y una sílaba de la palabra que decía soy Juan Francisco, ¿de acuerdo? Si hicieron los sonogramas, entonces en España solo había un sonograma que me parece que lo tenían los salesianos o el Consejo de Investigaciones, no lo sé. No, lo tenía la Escuela de Transcomunicaciones de Barcelona. Se hizo el sonograma y oye, eran 2 gotas de agua, una puesta encima de otra. Eran idénticas. Eran idénticas. Idénticas, no había lugar a duda. A excepción de una cosa, que tú muy bien sabes, en la psicofonía auténtica, porque siempre puede haber alguno que se pase listo, no se nota el golpe del glotis, porque no hay glotis. Y en una psicofonía realizada por una persona que falsee, por mucho que intente disimular, Cierto. el glotis sale siempre. Cierto, Sinesio. ¿Eh? Nos hemos quedado sin tiempo, Sinesio. Ah, lo siento. Parece mentira. Pues mira, no tenía tela para hablar una hora Nos más y hemos por el quedado- caso. Nos hemos cogido 1 hora de programa. Bueno, lo Y ha siento, sido perdónenme. agradable. Un placer, Sinesio.
Nada. Un beso muy fuerte y sabes que Gracias. eres muy querido. y Muchas bien querido. gracias. Gracias. Sí. Don Antonio García, gracias. Pues, gracias a vosotros, como siempre. Gracias porque ahora tenemos una cosa muy Sí, rara. ahora viene una sorpresita muy grata, ¿no? Una sorpresita muy grata. Y don Manuel Capella, que le voy a dar su último respiro. Pero además es una cosa que ya es normal, ya contaba con Lo ello. que pasa es que, bueno, yo creo que también vamos a tener una actuación especial y no quiero quitar mucho tiempo. No, que nos habíamos dejado una hipótesis que no ha salido, que es la hipótesis psíquica del fenómeno, ¿no? ¿Cuál? Psicológica, la hipótesis psíquica del fenómeno, porque recordamos que psicofonía, eso Antonio, que como filólogo no sé, pero creo que da a entender que el origen es psíquico, ¿no? Psicofonía, ¿no? Y a mí me parece que eso... Pero bueno, sí que también en griego era alma, Alma. con lo cual Bien, tampoco bien, vamos tan bien, desencaminados bien, y pues damos la entonces, hipótesis. pero bueno, hay mucha gente que dice que somos nosotros mismos los que producimos eso. Ya. Entonces yo eso también lo veo un poco ilógico, ¿no? Porque, bueno, pensar que nuestro inconsciente, cuando hacemos una psicofonía, puede decir eso que antes comentábamos, de que tengo sed, tengo miedo, protégeme, es decir, lo veo también un Esto es poco lo más normal y corriente. inverosímil, ¿no? Es decir, simplemente eso, ¿no? Mire usted, a mí me han salido psicofonías en arameo, que he tenido que recorrerme en universidades y profesores hasta que me han dicho, esto es arameo. Yo de arameo no te pasa nada. Y me contaba alguien de Madrid, no sé quién, que se había cogido una psicofonía en un dialecto egipcio que no contiene la vocal. Y te ve un dialecto que hace 3 o 4, 5, 6 mil años que está difunto y muerto. Qué curioso. Gracias, Inesio. De nada, Es un vosotros. verdadero placer. A lo mejor se pega un rollo como una casa. ¿Qué dices? Es una maravilla. Yo creo que tanto Antonio Hemos como aprendido Manolo muchísimo, sí. y yo, desde luego, todos nuestros espectadores hemos aprendido muchísimo.